estamos. Ya, vamos a iniciar. Bien, Bien, bien. entonces nuevamente a ver el, vamos a hacer un pequeño, breve repaso de lo que estábamos viendo. Empezando por esto de acá, cómo se forma la cosmovisión es algo que se va formando en el transcurso de nuestra vida, ¿ya? Y cómo vemos el mundo, la cosmovisión es eso, cómo vemos el mundo, es, algunos le llaman filosofía, ¿ya? Y a veces yo pregunto, ¿cuál es tu filosofía, hermano? Y a veces los hermanos, no, esas son cosas del mundo, filosofía del mundo. Y en realidad filosofía es simplemente pensar, eh, meditar, pensar, razonar. Uno de los filósofo más respetado del mundo hoy en día es William Lane Craig, por ejemplo, un apologista cristiano. Y él dice, bueno, filosofar es pensar, pensar. Entonces, la filosofía también nos da herramientas para ver el mundo. Entonces, ¿cómo vemos el mundo? Eso es lo que estamos viendo hoy. No estamos viendo, digamos, es decir, eh, todavía la parte de la ciencia, ¿verdad? Esta es la cita de Stephen Jay Gould, donde él dice, primero los hechos no nos llegan como elementos objetivos, vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. Él dice que la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. En otras palabras, hay un dicho que dice, hay personas que ven lo que quieren ver, ¿no? Es más o menos lo que él está diciendo con palabras un poco más técnicas. Entonces, a veces es verdad, las personas ven lo que quieren ver, es decir, ven lo que sus prejuicios, lo que su cultura, lo que sus hábitos le permiten ver, ¿no? Entonces eso influye en las conclusiones. Entonces no es que los científicos sean 100% imparciales y ven la evidencia de manera imparcial con ojos científicos, eso no existe. Ya, ya les hemos presentado la metodología y ahora vamos a ir desgranando, como yo les dije, paso a paso. No es fácil, no es sencillo, ya, pero vamos a llegar al punto 14 que concluye la ciencia. Pero para eso obviamente es lo que estamos viendo, que hay dos tipos de ciencia, ¿no? Y cada ciencia tiene una cultura. Los que tienen el workbook impreso, sería interesante que lo vayan llenando conforme vamos avanzando, ¿no? Entonces cada uno tiene un workbook que he enviado. Si alguno no lo tiene, puede escribirme a mi personal, yo se lo puedo enviar. Pero es muy interesante que conforme uno va llenando esta casa, digamos, esta metodología, entonces a uno se le va quedando. No se olviden que el primer paso ya lo hemos dado, el paso cero, que es la cultura. Acuérdense que estamos hablando de dos culturas, que cada cultura ha formado su pensamiento filosófico, tiene su sistema de creencias, tiene su sistema, tiene su ciencia aplicada. Entonces son dos culturas y dos sistemas, dos modelos de pensamiento que producen dos tipos de ciencia y dos formas de ver el mundo. Entonces vamos a avanzar porque estamos dando pequeños repasos, ya. Esto ya lo hemos visto, es interesante, ya, sobre la historia de las culturas, ya. Y hemos visto entonces las diferencias culturales, ya. Yo quiero solamente recalcar un minuto en esto que para mí es fundamental. Y si a ustedes se les queda grabado en la mente, en el corazón, yo creo que habremos logrado un gran objetivo, que como cristianos nosotros podamos ver el mundo como un sistema abierto.
El sistema cerrado es la manera en la cual el mundo occidental lo ve. Es un sistema que fue creado, empezó con la cultura griega, con los filósofos griegos, donde cerraron el sistema, cerraron el mundo a cualquier intervención sobrenatural, digamos, Dios, espíritu y milagro. Pero nosotros como cristianos debemos de vivir o deberíamos de vivir en un sistema abierto, gobernado por el Creador y los espíritus, donde hay milagros. ¿Por qué no hay milagros en la iglesia hoy en día? ¿Por qué no hay milagros? Porque mayormente estamos viviendo en un sistema cerrado. Lo abrimos ocasionalmente cuando tenemos algún evento, cuando vamos a la iglesia. Entonces abrimos el sistema para comunicarnos, pero el sistema abierto es un sistema que las 24 horas, 24/7, está en contacto, en constante comunicación con el Creador. ¿Ya? Tal vez lo que yo les estoy diciendo a mí igual me impactó, me chocó mucho con mis creencias limitantes religiosas, ¿no? Y eso tiene que mover nuestro sistema de creencias, nuestra vida por completo. Por eso es que este taller para mí es muy práctico, ¿ya? Porque o vivimos en un sistema cerrado, un sistema abierto, pero no podemos estar en un sistema mixto. A veces vivimos en un sistema mixto. Tenemos que vivir en un sistema abierto todos los días, de lunes a domingo, ¿ya? La estructura de autoridad también es otra diferencia, el espacio, la forma como lo ven. Nos quedamos acá en las 4 fuentes de conocimiento confiable, y esto también es fundamental para entender el modelo de los orígenes, es decir, el debate de los orígenes. ¿Por qué es fundamental? Porque aquí tenemos que escoger una fuente de conocimiento confiable. El otro día yo estaba hablando con un amigo y yo le decía, mira, si yo te explico brevemente las 4 fuentes de conocimiento confiable, tú como cristiano, ¿cuál escogerías? ¿O cuál deberíamos de escoger nosotros todos los días para vivir en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestra toma de decisiones? ¿Cuál sería? ¿Ya? La fuente de conocimiento confiable intuitiva es aquella que se basa en las emociones. Antes de eso, a ver, eso estábamos hablando de la cosmovisión, de la manera de ver el mundo, ¿ya? Pero ahorita estamos en las 4 fuentes de conocimiento confiable. La intuitiva se basa en emociones internas, en sentimientos. Y hoy en día las personas hablan mucho del instinto, ¿ya? Tenemos como cristianos que basarnos en el instinto. Para algunas cosas puede ser, pero para cosas como la que estamos hablando de los orígenes o del destino de nuestra vida, del alma, de Dios, de la creación, no podemos basarnos en nuestros instintos. La fuente de conocimiento autoritaria es la que viene de un libro, de un mentor, de Dios, es externa. La fuente de conocimiento empírica está basada en la experiencia, en la observación, en los sentidos. La fuente de conocimiento lógica utiliza la razón, la mente, la lógica humana. Esas son las 4 fuentes de conocimiento confiable, y en realidad no hay más fuentes de conocimiento confiable en el mundo. Estas son reconocidas incluso por las escuelas filosóficas en los Estados Unidos. Entonces el autor extrajo estas 4 fuentes. ¿Cuál sería la fuente de conocimiento confiable que deberíamos de utilizar nosotros como cristianos? Es la segunda, la fuente de conocimiento autoritaria, porque nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios, que nosotros creemos que es la revelación del Creador para su creación, ¿ya? Entonces esto es fundamental también. Esa es la cultura, esa es la fuente que escogía, por ejemplo, la cultura hebrea.
el pueblo hebreo. Esa es una de las grandes diferencias entre los hebreos, entre la sabiduría hebrea y la filosofía griega. Porque los filósofos griegos utilizaban la empírica o la lógica, ¿ya? Y en otras áreas utilizaban la intuitiva, ¿no? Entonces, pero no la autoritaria, digamos, ¿no? Por lo menos la escuela clásica de la filosofía griega utilizaba la lógica, ¿ya? Entonces, esto es fundamental y ahí se va erigiendo cada modelo de pensamiento, digamos, en base a una de estas. Cuando nosotros elegimos una fuente, estamos descartando o dejando en segundo plano la segunda o las otras. Por ejemplo, si yo escojo confiar en mi lógica y en la razón humana, entonces yo estoy dejando de lado la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios. Entonces, de ahí para adelante, lo que yo vaya construyendo, pues va a ser en base a esa fuente de conocimiento que yo escogí al inicio. Si yo escojo la revelación de Dios, que es la autoritaria, la externa, entonces yo tengo que elegir, es decir, erigir todo mi sistema, toda mi filosofía, mi cosmovisión en base a esa fuente de conocimiento confiable. ¿Qué fuente escogían los hebreos? Bueno, ya lo dije, ¿no? Para los griegos la verdad se conseguía por experimento, por la razón o sentimiento. Para el hebreo la verdad fue revelada por medio de las escrituras, por la misma creación. La revelación tiene dos ámbitos, ¿ya? Una es la revelación general. La revelación general es la creación misma. Romanos 1:20, ¿no? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces en la creación nosotros podemos ver ya una revelación de Dios, pero es algo general. La revelación específica ya viene a ser ya la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés bajó con las 10 tablas de la ley, esa fue una revelación y fue escrita con los dedos de Dios, así dice la palabra, ¿no? Fue escrita por Dios mismo esas 10 tablas de la ley. Entonces eso ya era una revelación específica, porque el pueblo, antes de que Moisés suba al monte del Sinaí, ¿qué revelación tenía? Era la general, la de, digamos, la oral, que venía de los patriarcas, digamos, ¿no? Entonces contaban ellos sus historias, sus leyendas del Dios Todopoderoso, digamos, ¿no? Pero una vez que ya Moisés recibió revelación más detallada, más específica de Dios, entonces ya fue formándose el canon sagrado que ya nosotros tenemos hoy en día. ¿Cuál fuente escogemos nosotros? Depende de la cultura, ya lo hemos visto. Ok, ahora vamos a entrar con el sistema de creencias básicas, ¿ya? Vamos a empezar con lo de la ciencia occidental. Ya estamos entrando ya a la mitad ya de la metodología y esto es también muy interesante, porque a veces los científicos nos hacen creer de que no, ellos son neutrales, ellos no tienen creencia, ellos se basan, son objetivos, dicen, no, la ciencia es objetiva, ellos dicen que son neutrales, que se basan en la evidencia, ellos ven la evidencia y la evidencia les habla, ¿no? Me parece un poco raro, ¿no? Porque la evidencia no habla. Por ejemplo, encuentran un fósil y ellos dicen los fósiles nos hablan, pero los fósiles no hablan, tienen que darle una interpretación. Entonces las interpretaciones están más arriba del modelo. Ya estamos viendo ahora es el siguiente paso del sistema de creencias básicas. La creencia número 1 son cuatro creencias para la ciencia occidental y también 4 creencias para la ciencia no occidental. Eso lo vamos a ir viendo. La número 1, lo natural es todo lo que existe. Esa es una creencia.
lo natural es todo lo que existe. Ellos creen que más allá del mundo natural no hay más nada. Es todo lo que vemos, todo lo que puede ver hasta el telescopio más avanzado, que puede llegar hasta los lugares más recónditos de nuestro sistema solar, o tal vez más allá. Es todo lo que hay, ¿ya? Más adelante, cuando veamos la ciencia no occidental hebrea, vamos a ver que no es así, ¿ya? Lo vamos a ver cada una de las creencias con un versículo bíblico. Hasta aquí todavía no estamos utilizando mucho la palabra de Dios, porque estamos sentando las bases. Cuando entremos a la parte de la ciencia no occidental, que tiene los parámetros bíblicos, entonces vamos a ver. Esto es la ciencia no occidental. La creencia número 2, ellos creen que el cosmos consiste solo de elementos naturales, ¿ya? Entonces, que es una creencia que se desprende de la primera. Entonces ellos ven el cosmos, solamente hay elementos naturales, solamente hay energía, solamente hay materia, solamente hay tiempo, solamente hay luz, solamente... Entonces solamente elementos naturales, ¿ya? Entonces, al momento de dar explicación con el origen del universo, por ejemplo, si ellos creen en estas cosas, pues para responder a una pregunta como el origen del universo, pues ellos tienen que ir a su sistema de creencias básicas, a ver en qué creemos, y en base a eso vamos a dar la respuesta. Creencia número 3, el cosmos funciona según de procesos naturales. Primero, antes estábamos hablando de elementos, ahora estamos viendo según procesos naturales. Entonces, como ellos han cerrado el sistema, no se olviden que la ciencia occidental tiene un sistema cerrado, ¿ya? Poco a poco lo van a ir entendiendo esos conceptos. Sistema cerrado, ciencia occidental; sistema abierto, la ciencia no occidental hebrea. Entonces ellos creen que los procesos son puramente naturales. Vamos a ver, cuando entremos a la ciencia no occidental, que bueno, la palabra de Dios nos ha revelado que no es así. Creencia número 4, el Dios de la Biblia o cualquier otro Dios no existe. Entonces ellos con eso terminan de cerrar todas sus creencias, el sistema totalmente cerrado, no hay Dios, no hay espíritu, no hay milagro. Entonces solamente hay elementos naturales y procesos naturales. ¿Cuáles serían procesos naturales? Bueno, aquellos que la ciencia, por ejemplo, la ciencia empírica, bueno, observa, puede observar, puede medir, ¿no? Como los procesos que nos dan, por ejemplo, el tiempo, el día, ¿no? Las estaciones, procesos naturales, biológicos, ya, químicos, físicos. Todos esos son procesos naturales, ¿ya? Métodos seleccionados, ¿ya? Vamos a ver los métodos seleccionados nuevamente sobre la base de la ciencia occidental. Son 3 métodos, ¿ya? Estamos avanzando un piso más, un poco acelerado, pero ahorita vamos a ir a ver la casa donde se encuentra la creencia y los métodos. El método número 1 es el racionalista, implementando la lógica humana, ¿ya? El método número 2 es el empiricista, empírico, conocimiento adquirido por medio de la observación. Y el método número 3 es el escepticismo. Ahora, estos 3 métodos a finales del siglo XIX se unieron porque habían científicos que eran racionalistas, que eran como filósofos solamente, digamos, ¿no? Habían otros que eran los empíricos, ¿ya? La mayoría de los primeros, científicos cristianos que empezaron a indagar y a investigar la ciencia, por ejemplo, Louis Pasteur era teísta, él creía en Dios y en todo, él era empírico, ¿ya? Y aquellos que iban más por el lado de la evolución eran más racionalistas, digamos.
Pero hay otra escuela que es el escepticismo. Dice no aceptar como conocimiento aquello que no cumple los requisitos número 1 y número 2. Entonces, si por ejemplo algún conocimiento no aplicaba con el racionalista y el empiricista, entonces no era aceptado como válido. Entonces van cerrando mucho más el sistema. Entonces estas tres escuelas, digamos, es lo que forma el método científico occidental, que es lo que hoy en día conocemos como la ciencia. Es la ciencia occidental. Fíjense lo que dice Richard Dawkins. Richard Dawkins es un evolucionista. Ustedes pueden buscar en internet. Ha escrito algunos libros. Él dice ser científico, pero de científico él no tiene mucho. Él más es un filósofo, ¿ya? Él dice: quiero persuadir al lector no solo de que la cosmovisión darwiniana es cierta. Fíjense cómo lo que él dice, él no está hablando de ciencia, está hablando de cosmovisión, sino que es la única teoría conocida que podría, en principio, resolver el misterio de nuestra existencia. Eso dijo Richard Dawkins, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Hasta aquí lo que tenemos antes de poder elaborar las teorías o las explicaciones, qué es lo que sale en los medios de comunicación, el Big Bang, hemos encontrado un nuevo planeta. En esta semana, por ejemplo, salió un artículo que descubrieron un hoyo negro en una galaxia lejana, grandísima, ¿no? De 10.000 millones de años. Entonces, antes de todo eso, ellos tienen un sistema de creencias básicas. Ellos no pueden salir de su sistema cerrado, de sus métodos, ya científicos, que es lo que nosotros acabamos de ver en este momento, ya. Ahora vamos a entrar al sistema de creencias básicas establecidas por la ciencia no occidental, ya. Antes de entrar a esto, voy a ver cuánto es lo que nos queda de tiempo. Nos queda 7 minutos, ya. Ok. Ya. Ok. Creencias básicas establecidas por la ciencia no occidental. Acuérdense, si ustedes están tomando apuntes, que me imagino que lo están haciendo porque no es fácil todos estos datos, acuérdense que eran 4 creencias básicas para la ciencia occidental. Acuérdense que la primer creencia de la ciencia occidental era que vamos a ver mis notas para no volver atrás. La creencia número 1 de la ciencia occidental era: lo natural es todo lo que existe. Pero la creencia número 1 de la ciencia no occidental, la hebrea, con parámetros bíblicos, que dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el primer versículo se está revelando que hay un Dios y que hay un mundo. Entonces podemos concluir que la primera creencia es que el mundo físico existe, pero también existe su creador. Hebreos 11:3 también nos habla de que por medio de la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso es lo que dice Hebreos 11:3. Entonces, si
juntamos esos dos versículos, ya nos va dando una creencia de que hay un creador y de que hay un mundo, ya, un mundo físico. Entonces no podemos nosotros aceptar la creencia uno, que lo natural es todo lo que existe, porque hay un creador, lo dice la palabra de Dios, ya. La creencia número 2, el cosmos consiste de elementos creados y su creador, ya. La creencia número 2 de la ciencia occidental es el cosmos consiste solo de elementos naturales, pero en base a los parámetros bíblicos dice el cosmos consiste de elementos creados y de su creador. Entonces Dios creó los elementos en el principio de la creación. Cuando Dios dijo, ok, sea la luz, entonces hubo luz, la energía. Creó Dios, dice, los cielos. ¿Qué es los cielos? Es el espacio. Y la tierra. ¿Qué es la tierra? Creó la materia. La materia, una de las primeras cosas obviamente que Dios creó. Y el espacio también. Y el tiempo también. El tiempo fue creado en el principio por Dios. En este momento, en este taller, no podemos ahondar en eso. Por ejemplo, hay un tema exclusivo que es el origen del tiempo. ¿Ya? Es una conferencia como de 2 sesiones solamente para ver el origen del tiempo. Entonces, pero aquí podemos ver en Efesios capítulo 6, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 10, si se corta el tiempo, faltan unos 2 minutos, ya, voy a abrir una nueva sala para unos 15 minutos más, para aquellos que quieran continuar, ya. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, ahora fíjense lo que dice el versículo 12, que es nuestro tema. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra cosas naturales, ¿ya? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa es una realidad. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que ven nuestros ojos solamente. No, la realidad es lo que ven nuestros ojos físicos y nuestros ojos espirituales, es decir, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, nuestro entendimiento de las cosas. Entonces ya estamos entrando al meollo de esta metodología que es tan hermosa, que es tan linda, que nos va haciendo entender por medio de la palabra, ¿ya? Cómo entendemos, cómo entendían los antiguos la creación, cómo la entendían los profetas. Más adelante vamos a ver un versículo profético, cómo la entendían los apóstoles, Jesús, Pablo, todos, ¿no? Los padres de la iglesia, cómo entendieron ellos. Entonces, eso es muy interesante, ¿ya? Colosenses capítulo 1 nos da otros parámetros. Acuérdense, estamos viendo ya las creencias. Ya me queda 1 minuto, pero inmediatamente voy a abrir otra sala, ya, para que podamos desgranar esto por lo menos hasta la creencia número 4, porque no nos da el tiempo, ya. Entonces Colosenses 1, 15, 16, ya, voy a cortar ahorita el Zoom, estimado, y voy a abrir otra sala. Voy a enviar inmediatamente el nuevo link, ya. Entonces en un momento les envío el nuevo link.